En la mesa de expertos hablando sobre estrategias que cambian los resultados en neonatología, y le voy a pedir al doctor Marcelo Cardet y a la doctora Taina Malena, por favor, que presenten a los siguientes invitados. Gracias. Recording in progress. Buenas tardes. Vamos a dar seguimiento a nuestra jornada de conferencias y en este momento vamos a tener al doctor Andrew Ewer. Es profesor emérito de medicina neonatal en el Birmingham Women's Hospital del Reino Unido y es quien lidera y ha liderado la investigación sobre pulsioximetría neonatal como método de screening neonatal. Así que como hace un poquito de frío, vamos a ponernos en calor y vamos a darle un fuerte aplauso al doctor. Welcome, doctor. Hello, good afternoon, everyone. Thank you so much to CBEN for their kind invitation. Perdonen, pero so I will continue in English. Could I have my slides, please? diapositivas, por favor. Thank you. Muchas gracias. Bueno, pues el día de hoy les voy a estar hablando del tamizaje mediante la oximetría de pulso. Solamente tengo 20 minutos para poder enfocarme en la mejor manera de poder realizar el tamizaje. Estos son mis conflictos de interés. No tengo ningún interés financiero en ninguna compañía de oxímetros de pulso. Brevemente vamos a empezar a revisar algunas de los tamizajes de oximetría de pulso para algunas cardiopatías y vamos a estar hablando de las diferentes maneras de poder hacerlo. Vamos a hablar de las variaciones de los algoritmos, hablar de los diferentes niveles de corte para los niveles de pruebas y vamos a describirles también lo que a mi parecer es el mejor algoritmo y después vamos a hablar un poquito de las recomendaciones de la CBEN al final. Bueno, pues hemos hecho muchísimo trabajo con el paso de los años viendo cuál es la precisión de la oximetría de pulso. Esta es la última revisión que se hizo, que estuvo publicada en el 2018, que nos muestra consistentemente en un gran número de estudios. Podrán observar que hay 23 estudios que están viendo la precisión de los estudios que enrolan casi a 500,000 de pacientes. Y consistentemente el tamizaje con la oximetría de pulso se ha identificado como una prueba que tiene una alta especificidad y sensibilidad y también falsos positivos que son convenientes para un procedimiento de tamizaje. En Estados Unidos, el tamizaje de oximetría de pulso se hizo una recomendación nacional en el 2011 y esta recomendación entonces se ratificó por este estudio tan importante que surgió en el 2017, que estaba observando 27 millones de nacimientos en Estados Unidos, comparando a los estados en los que el tamizaje de la oximetría de pulso se había iniciado y que siempre se estaba ejerciendo y comparándolos con aquellos en los que no se hacía. Y lo que nos muestra es una reducción de la mortalidad en los estados que habían iniciado el tamizaje con la oximetría de pulso, con una reducción de la enfermedad congénita crítica, en donde se tuvo una reducción del 21% de todas las cardiopatías. Entonces, el tamizaje de la oximetría de pulso es preciso, tiene una precisión consistente y también reduce la mortalidad que hay de este tipo de padecimientos. Ahora, el enfoque ha ido cambiando, no de si deberíamos de hacer o utilizar el tamizaje de oximetría de pulso, sino si vamos a utilizarlo, ¿cuál es la mejor manera para poder usarlo? ¿Cuál es el mejor algoritmo? Y bueno, pues las principales diferencias que hay entre los algoritmos que existen es que algunos utilizan las saturaciones postductales o únicas y le comparan las diferencias que hay
entre estas medidas. Screening protocols Algunos recommend protocolos de screening early, tamizaje recomiendan el 24 hours tamizar after. Some recommend dentro de screening. las 24 horas del nacimiento y otros después de las primeras 24 horas del nacimiento. Y hay diferencias también que tenemos entre los algoritmos con los diferentes niveles de corte. Por lo tanto, vamos a estar hablando de estos de manera individual. In our systematic review, and our En nuestra Cochrane revisión review, we looked at sistemática de whether there was Cochrane, any, estuvimos viendo si había increase in algún improvement in tipo sensitivity de between the mejora y different aumento en la methods. And we sensibilidad de los found diferentes that there métodos. was no Y difference encontramos que no había overall diferencia between, en general studies which entre used los estudios que post-ductal utilizaban saturation and la those which used saturación pre- and postductal y la preductal. We also showed También consistently that mostraba studies that consistentemente los screened estudios earlier que had realizaban el much higher tamizaje false positive antes rates than tenían those menos studies that screened at all. falsos positivos que aquellos que hacían el tamizaje 24 horas después. De aquí podrán observar que la diferencia es de hasta 5 veces más. Al haber dicho esto, pues entonces resulta lógico el pensar que podemos discutir el utilizar la saturación postductal únicamente porque es más rápida y más fácil de realizar y también se debe de tamizar 24 horas después porque entonces se tienen una menor tasa de falsos positivos. Pero a pesar de todo esto, vamos a argumentar lo siguiente. La saturación postductal se ha recomendado en muchísimos países y también tenemos diferentes países enlistados aquí. No estoy aquí para decir que la saturación postductal no se utiliza para nada, sino que definitivamente es mejor que no utilizar un tamizaje con oximetría de pulso, pero también hay algunos puntos en el protocolo de saturación postductal. Hay una cianosis diferencial cuando hay diferentes saturaciones, que es muy común en donde los bebés siguen teniendo el ducto bastante abierto, pero si estamos realizando un tamizaje de CHD, no necesariamente este es un padecimiento. Entonces, ambas saturaciones pueden ser más altas del 95% y a lo mejor no se pueden ver a través de la saturación postconducto. Entonces, en donde tenemos una diferencia en la cianosis, en donde tenemos unas saturaciones postductales más bajas que las preductales, es específicamente presente en algunos defectos cardíacos, lo que quiere decir que las saturaciones postductales son más, no, las preductales son más altas que las postductales y entonces podemos pasarlas por alto si no las medimos. Y tenemos un ejemplo aquí, esto es de mi propia unidad en Birmingham, este es un caso real en donde tuvimos las medidas de saturación aquí y observarán que en la parte superior tenemos la saturación preductal y abajo tenemos la postductal y aquí nos damos cuenta que son normales, un 96% y la preductal es bastante baja de un 85%. Por lo tanto, este bebé había tenido una transposición de las arterias superiores. Entonces, esto no se va a poder ver con el tamizaje posterior. El día de hoy vamos a estar hablando principalmente de dos estudios de tamizaje, uno de Suecia y otro de Estados Unidos, porque estos son los únicos que reportan los valores de saturación que se registraron en los bebés por separado. Y al estar haciendo una comparación de los datos de ambos estudios, identificamos 4 casos de una enfermedad cardíaca congénita que se hubieran pasado por alto si solamente se hubiera utilizado la saturación postductal. Estos son estudios relativamente pequeños y si aumentamos estos números a poblaciones nacionales se vuelven un número significativo. Por lo tanto, estimamos alrededor del 7 por cada 100,000 nacimientos vivos, en donde vamos a no ver las enfermedades congénitas o las cardiopatías congénitas críticas. Ahora, ¿qué pasa con el tamizaje temprano o tardío? Pues muchos bebés tienen una saturación normal después de algunas horas de haber nacido, pero es muchísimo mejor hacer un tamizaje precoz que tardío. Aquí me habían invitado a hablarle a este grupo de personas que es un equivalente al comité de tamizaje en Estados Unidos y estuvimos hablando sobre las diferencias que teníamos entre nuestros algoritmos. Esto se puede
encontrar en estos artículos que se encuentran referidos aquí, que son de las saturaciones pre y postductal y las diferencias importantes. En el algoritmo de Granelli, tanto la saturación como post y pre tiene que ser menores a 95% para una prueba positiva, mientras que en nuestro estudio solamente una tenía que ser menor a 95. Hubo una diferencia entre los niveles de corte entre las dos saturaciones, mayor del 3% en Granelli y más del 2% en el nuestro. Nosotros realizamos una evaluación clínica después del primer resultado positivo, lo cual no hizo Granelli. Nosotros tuvimos una repetición, mientras que Granelli tuvo 2. Y las diferencias importantes ya se mencionaron y Granelli realizaba el tamizaje después de 24 horas, mientras que nosotros antes de las 24 horas. Las tasas de sensibilidad eran similares, nuestra sensibilidad era ligeramente más alta, pero la de Estados Unidos estaba persuadida por los falsos positivos. Y entonces este fue el algoritmo que estuvieron adoptando y publicaron sus hallazgos en este artículo en Pediatría en el 2011. Pero si observamos cuidadosamente el estudio de Granelli, hay algunos puntos importantes. Como les habían mencionado, ellos hacen un tamizaje después de 38 horas después del nacimiento. Pero en su estudio había un cohorte de 27 cardiopatías congénitas críticas y 57 y 28 se presentaron antes de hacer el tamizaje, entonces tuvieron síntomas antes de realizar el tamizaje porque el tamizaje se realizó posteriormente. Y en el 20% de estos bebés presentaban inicialmente un colapso agudo, que es un padecimiento que estamos tratando de evitar realizando el tamizaje. Granelli reconoció esto y dijo que para poder optimizar el tiempo del diagnóstico tendríamos que detectar a más bebés antes de que colapsaran. Su tamizaje de oximetría de pulso se hizo durante las 24 horas del nacimiento, que es lo que se debe de considerar. Además, hemos encontrado que hay muchas más padecimientos no cardíacos que también se detectan a través del tamizaje oximetría de pulso, que generalmente es importante para la hipertensión pulmonar y también para poder identificar la sepsis, etcétera. Y estos bebés tradicionalmente se presentaban durante las primeras 24 horas. Si se presentan después, no van a poder tener el tamizaje, o no se va a poder identificar esto en el tamizaje. Quiero darles un ejemplo de los Estados Unidos en donde se estableció el tamizaje ya desde hace un tiempo. Esto es de Nueva Jersey. Esto es la experiencia que tuvieron cuando empezaron con el tamizaje y se estuvo reportando en un cohorte de 300,000 bebés. Ahora, en este cohorte uno esperaría tener alrededor de entre 3 y 600 casos de cardiopatía congénita crítica, pero solamente identificaron 25 a través de la oximetría de pulso y solamente identificaron 10 que no eran padecimientos cardíacos. Este es otro estudio de Estados Unidos que está reportando un número similares en un cohorte de 77,000 bebés. Solamente identificaron un caso de cardiopatía congénita crítica cuando estaban esperando más. Entonces, esto me sugiere fuertemente que estos bebés están siendo identificados o tamizados a través de otros métodos. Yo sospecho que a lo mejor los bebés se están presentando antes de que el tamizaje se realice debido a que se están realizando los tamizajes demasiado tarde. Quisiera mostrarles ahora cuál ha sido nuestra experiencia. Esta es nuestra experiencia en el hospital de Birmingham, donde empezamos a realizar el tamizaje en el 2010 y empezamos a reportar nuestros hallazgos iniciales en el 2014. A través de este periodo de 14 meses tuvimos 25,000 nacimientos vivos y estuvimos tamizando a todos los bebés dentro de 12 horas y la media era de 7 horas de vida. Tuvimos 208 pruebas positivas, que es un 0.8% de todos los nacimientos vivos, y esto significa solamente una hospitalización en la UCIN por semana. Identificamos 17 defectos cardíacos, incluyendo 9 defectos críticos, pero lo más importante es que identificamos también un número significativo de padecimientos no cardíacos y podrán observar aquí que voy a estar hablando de esto
más mañana, no tengo tiempo de profundizar mucho en esto, pero se darán cuenta que la gran mayoría de los pacientes que dieron positivo tenían un padecimiento significativo. En su gran mayoría no eran cardíacos. Entonces, es mi intención que el tamizaje temprano va a poder reducir el riesgo del colapso, tanto de la cardiopatía congénita crítica, tal como también la hipertensión pulmonar persistente y la sepsis. Pero también los falsos positivos van a ser ligeramente más altos, pero muchos de los bebés con los falsos positivos han tenido un padecimiento alternativo de la cardiopatía congénita crítica. Podemos observar otro de los aspectos de los dos algoritmos. Les había mencionado brevemente sobre el tiempo o el momento del tamizaje, pero aquí podemos observar cuáles son las diferencias en cuanto a los niveles aceptables pre y postductales. En el de Granelli se debe de tener en menos por debajo del 95 y solamente en el de nosotros uno tenía que ser positivo. Y quiero poner esto a prueba si tenemos dos escenarios hipotéticos. Esto me lo inventé, no es un caso normal, pero este es un bebé que tiene saturaciones postductales, está aparentemente sano, es un bebé a término y tiene una saturación del 92% postductal. Y levanten la mano para decirme que quién diría que esto es normal y que el bebé se podría ir a casa. Ok, no estoy viendo ninguna mano, pero a lo mejor podemos hablar de esto posteriormente. Yo no diría que es normal, pero ¿qué pasa si la saturación postductal fuera del 95%? Pues de acuerdo con el algoritmo de Granelli, el algoritmo estadounidense, esto pasaría porque la diferencia es de 3%, lo cual es aceptable y solamente una de las saturaciones es menor al 95%. En todos los demás algoritmos, esto necesitaría volver a hacer la prueba, por lo menos. Aquí tenemos otro escenario. Este es un bebé que tiene su primera saturación, su saturación preductal de 98 y la post es 94. Entonces la diferencia es del 4% y una de ellas está por debajo del 95%. Por lo tanto, en el de Estados Unidos, el costo de la diferencia, que es un 4%, equivale a realizar la prueba nuevamente y también de los demás algoritmos. Del lado de la evaluación, lo repetí, la evaluación, la saturación es ligeramente menor, pre-97, post-93, y en el algoritmo estadounidense, debido a que tienen una segunda prueba, entonces esta sería el siguiente paso, y en los demás algoritmos esto sería un fracaso, entonces el bebé estaría identificado como positivo. Si el bebé tiene una segunda prueba, las saturaciones nuevamente son ligeramente peores, 95% y 92%, pero debido a que la diferencia es solamente del 3% en el algoritmo de Granelli, eso quiere decir que sí pasa. Ahora, si observamos las saturaciones aquí, podrán observar que este es un bebé que al parecer está deteriorado y sin embargo no ha sido detectado a través del algoritmo de tamizaje. Mi percepción en el repetir las pruebas está enfatizado por el hecho de que puede llevarnos a que pasemos por alto a los bebés y también nos lleva a un retraso en una evaluación o valoración clínica. Muchos de estos argumentos los conjuntamos Gerald Martin y yo al hacer este artículo hace varios años en pediatría, desarrollando estos argumentos. Si a alguien le interesa tener más información al respecto, me dará muchísimo gusto podérselos enviar. Y bueno, regresamos a Hart House en el 2018 para poder hablar de estas preocupaciones que teníamos con respecto al algoritmo estadounidense. Y nos reunimos con un gran grupo de trabajo y decidimos lo siguiente, que se publicó nuevamente en pediatría, que Estados Unidos debería de cambiar el algoritmo para que en dado caso que una de las saturaciones fuera menor al 95%, tendrían que quitar la segunda prueba y tenían que considerar el tener un tamizaje más temprano. Ahora estos hallazgos se publicaron y están publicados en el AAP, que consideraron la evidencia, sin embargo no han respaldado los cambios. Entonces en Estados Unidos este algoritmo continúa. En Europa nos reunimos hace varios años para poder discutir sobre un consenso del algoritmo que teníamos que estar utilizando en toda Europa. Y acordamos en un tamizaje temprano
de alrededor de 6 horas después del nacimiento, pero antes de 24 horas, y estuvimos de acuerdo en las saturaciones pre y postductal, pero no pudimos obtener un consenso en las diferencias en los algoritmos que les he estado describiendo. Me satisface mucho decirles que que me enorgullece haber estado involucrado en CIBEN con Augusto Sola y con muchos otros en estar produciendo las declaraciones del consenso sobre el tamizaje de oximetría de pulso de CIBEN, que espero que muchos de ustedes tengan la oportunidad de leer. Y me complace muchísimo ver que la CIBEN confirmó que mis argumentos eran pertinentes y también adoptaron el algoritmo que yo prefería, el algoritmo que nosotros utilizamos en el Reino Unido. Y esto se publicó también en la revista internacional de tamizaje temprano. Entonces, por supuesto que también me dará muchísimo gusto poderles enviar esta información si es de su interés. Si Ben recomienda que debemos utilizar el algoritmo del Reino Unido, yo estoy de acuerdo con esto y espero que haya podido persuadirlos en cuanto a la justificación que hay detrás de todo esto. Sí me parece que sin importar el algoritmo que ustedes utilizan, si utilizan uno ligeramente diferente al que yo estoy respaldando, no creo que deban dejar de hacerlo. Es mejor el hacer un tamizaje con cualquier algoritmo que no hacerlo del todo, pero a lo mejor podrían considerar el cambiar a un algoritmo que sea consistentemente más preciso, porque va a salvar vidas, tanto de la cardiopatía congénita crítica, así como de cualquier otro tipo de padecimiento severo. Me parece que el tamizaje temprano y el utilizar el tamizaje pre y postductal nos ha mostrado ventajas, como se las acabo de describir. Y me parece también que nuestro algoritmo de la oximetría de pulso nos da la oportunidad de poder detectar a más bebés con padecimientos severos. Y solamente quiero dejarles este pensamiento. ¿Qué es mejor? ¿Es mejor detectar a más bebés con una enfermedad significativa antes de que se pongan peor a expensas de tener más falsos positivos o tener una prueba con menos falsos positivos que detecta a menos bebés? Muchísimas gracias por su atención. To carry on with the tale of experts, we would like to call Su Dr. disertación Augusto sobre Sol. innovación en la monitorización de la oxigenación regional en recién nacidos de Leucin. Doctor Sola, director general de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología, autor de numerosos libros, revisiones y artículos de investigación relevantes para el cuidado neonatal, profesor en universidades de distintos países y miembro de honor de varias sociedades. Premio al pionero Neonatología 2020 de la Academia Americana de Pediatría. Augusto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Andrew. Va a haber que darle el premio que cumplió con el tiempo. Me lo tienen que sacar. Vuelvo a agradecer a los que estaban hoy de todo este esfuerzo y toda la gente buena que está aquí con nosotros. ¿Qué es una innovación? Porque el tema es innovaciones. Bueno, perdón. ¿Eh? Ah, no sé, perdón, ¿no la están viendo? Cosa rara, ¿no? No me deja. Voy. Cierro de nuevo. ¿Ahora? ¿No la agarra? Salgo y entro de nuevo. Ah,
Bueno, las 3 o 4 primeras diapositivas tenían la foto del país, el agradecimiento a México. Y vamos a hablar de innovaciones. Entonces pensé, ¿qué es innovar, no? En el caso del cuidado neonatal, es tratar de mejorar el cuidado, ir innovando. Porque esto es explorar problemas cuyas soluciones no se hallan ni en experiencias pasadas, ni en información confiable, ni en estudios previos. La innovación no consiste en ver las cosas tal y como son, sino en imaginar qué podemos hacer para mejorarlas. Si nosotros seguimos repitiendo lo mismo que siempre hemos hecho, como dijo Einstein, vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Entonces, no ser más de lo mismo, pero para mejorar, innovar. Transformación de las ideas, acción de modificar, dice el diccionario de la Real Academia Española. Creación de algún producto que sea nuevo, perfeccionado, que sale de lo que nos creemos convencionalmente y que no ha sido repetido común. El innovador se debe encontrar en un estado mental creativo y productivo para poder desarrollar lo que tiene en mente, si es el que lo va a desarrollar, y para incorporar sin resistir innovaciones de otros. ¿Cuántas veces yo he escuchado la historia de la medicina? Cuando salió el estetoscopio, muchos se resistieron. Nosotros siempre escuchamos bien con el oído. Y así podemos seguir en la historia de la medicina. Innovaciones. No sé si han mirado al nuevo microscopio de la NASA, telescopio, perdón, que ha descubierto cuán distintos son los pilares de la creación en las estrellas. Lo pongo en negrito para que lo vean y les muestro unas fotos. Miren lo que se veía en 1995 y miren lo que se ve gracias a la innovación en el 2022. Este es el asunto. Lo que nosotros vemos hoy, o hace un año, o hace 3, con alguna cámara fotográfica, o con algún ecógrafo, o con lo que sea, no es lo mismo que vemos hoy, por las innovaciones. Entonces, si esta gente puede innovar, les permite ver más estrellas, pero además ver mejor a las estrellas. Eso es innovar, transformar o cambiar. Generar, si uno es un innovador, o aceptar el cambio innovador. Y como dijo la Negra Sosa en alguno de sus cantos, todo cambia, y si todo cambia, ¿por qué no voy a cambiar yo? El que no cambia pierde, el que no evoluciona pierde. Nada es absoluto, todo se mueve, todo gira, todo vuela y todo desaparece. Su Frida Kahlo. Cambia lo superficial, cambia lo profundo, cambia el modo de pensar y cambia todo en este mundo. Y así pasa y ha pasado y tiene que seguir pasando en la neonatología. En la medicina de perinatal a lo largo de 50 años, algunos ya conocen esto que lo digo hace tiempo, solo conocí un grupo que acepta y que quiere el cambio. Rápidamente lo quiere, cuando las cosas no están bien y hay que mejorar. Y de ese grupo hay que aprender. Ese único grupo son los recién nacidos con los pañales sucios. Nadie más quiere el cambio ni pide el cambio a los gritos. Entonces, nos comparamos en los años. Y aquí vienen cosas que hemos hecho. Hemos medido la frecuencia cardíaca, ¿cuánto tiempo? ¿Quién la contaba? ¿Cómo la contaba? Hemos medido la frecuencia respiratoria, hemos medido la temperatura, seguimos midiendo la presión arterial. Hay monitores en los respiradores. Yo voy a elegir solo estas que están ahí como innovaciones en la monitorización neonatal. La saturación, la hemoglobina en forma continua, la espectroscopía de gas infrarrojo, el índice de perfusión y algunas otras cosas que están por ahí. El índice de reserva de oxigenación, la CO2 continua aspirada. ¿Por qué la monitorización continua es innovadora? Porque no es lo mismo venir a ocultar a un bebé o venir a medir la PCO2 de un bebé cada 4 horas. No es lo mismo. ¿Sí? Entonces, hoy la innovación permite, para los bebés muy enfermos, monitorizar en forma continua, simultáneamente, varios parámetros. Y nos hace mejores clínicos. En este ejemplo que tengo ahí, arriba está la CO2 expirada, después está la saturación, después está la saturación de oxígeno, perdón, tisular de oxígeno, el cambio de la presión arterial, etc. Entonces, el asunto es, sobre todo en el tema que elegí para hoy, la oxigenación. La oxigenación es complejísima, complejísima. Y hoy tuve la suerte de que alguien me saludase, discúlpenme que no me acuerdo el nombre, afuera al salir, y me agradeció, me habló de un libro que yo escribí hace muchos años, que tiene tapa blanca, y que yo digo que lo que está ahí escrito, mucho ha cambiado. Ya se ha innovado, pero mucho es básico. Y lo que la doctora me dijo es que el problema es que mucha gente ignora lo básico.
de la fisiología. Y en la oxigenación está todo descrito ahí, casi todo, todo no puede haber estado. Pero de todas maneras, depende de todos estos fenómenos y si alguien nos pudiera decir todos estos fenómenos, seríamos mejores clínicos. Ojalá que para ustedes, los más jóvenes, en algún momento puedan medir los fenómenos locales. Entonces ya no va a importar tanto la saturación que medimos hoy, no va a importar, sino los fenómenos locales que están impidiendo o mejorando la oxigenación con una presión arterial del valor que sea, con una SpO2 del valor que sea, con una PCO2 del valor que sea, porque lo que queremos es que haya oxigenación en los tejidos. Pero esos fenómenos locales ni los conocemos. Y simplemente decirles que la literatura animal muestra que con una PO2 local, presión parcial de oxígeno, que ustedes y yo tenemos 100 milímetros de mercurio, entre 4 y el máximo 20, los tejidos están bien oxigenados. Pero entre 4 y 20 hay diferencia. ¿Quién mide la PO2 a nivel cerquita de la mitocondria? Nadie. Pero si pudiese alguien innovar y decirnos esto, vamos a ser mejores clínicos. Entonces, algunos avances. Les dije que voy a hablar solo de algunas cosas para la monitorización o la innovación de la monitorización continua. Hay innovaciones que ya son del pasado. Por ejemplo, la saturación. La saturación, cuando se empieza a medir, y si acá hay gente que tiene cierta mediana edad, o que sigue usando monitores que son falsos, mienten, que los ingenieros le han cambiado las cosas internas, los querían tirar a los monitores de saturación, porque daban alarmas falsas, medían normal cuando era anormal. Entonces, una innovación fue lo que se llama el SET, la tecnología de extracción de señal. Para los más jóvenes, que no escucharon radio como escuchaba yo en un auto, en un carro, uno quería escuchar a John Lennon cantar, y se escuchaba a John Lennon cantar y se escuchaba... Y lo que esto hace es extraer la señal de la canción de John Lennon. Lo que esto hace es extraer la señal real del valor de PO2. Muy distinto, lo tiene un solo monitor. Yo trabajo para esa compañía, ya lo saben, está declarado por todos lados, pero es totalmente distinto a cualquier otro monitor que hay. Ese monitor es el primero que ayuda a medir el índice de perfusión. La gente sigue repitiendo que le aprieto con el dedo el capilar y si tiene 2 segundos, 3 segundos, muéstrame un estudio que muestre que realmente tiene valor eso. Pero sin embargo, si es muy largo le dan algo y si es normal no le dan nada. El índice de perfusión tiene muchísimos estudios ya en neonatos. Después está la hemoglobina, que se puede medir continuamente si uno quiere. Y está este índice de reserva de oxígeno, que si tengo tiempo lo voy a mencionar. Este Joe Kiani, a quien hay que darle crédito porque él desarrolló esta tecnología de extracción de señal basado en lo que le decían clínicos, él es ingeniero. 1995. Luego siguió, estamos en el 2022 y mucha gente no lo ve. Entonces, con estos monitores de saturación, hay algunos monitores estos que son mucho más que un monitor de saturación. Acá tienen todo el desarrollo de esto, cuando aparece la extracción de señal. Pero con estos monitores es cuando se demuestra la ventaja de usar ciertos parámetros de oxígeno para disminuir la ceguera. Y los estudios aleatorizados, todos los que son aleatorizados, y grandes lo hicieron con este monitor, porque los investigadores saben que otros monitores no te dicen lo que está pasando a cada rato, sobre todo si el bebé se mueve o si hay baja perfusión. Y los estudios de enfermedad cardíaca congénita que acaban de escuchar, la inmensísima mayoría también los investigadores eligieron este monitor. Pero la historia no terminó, y a ustedes les toca vivir lo que viene. Y ahí dice IP, índice de perfusión, dice saturación de monóxido de carbono. Hay un trabajo que va a presentar la doctora Favaretto, me parece. Se puede medir con este monitor la methemoglobinemia, la hemoglobina. ¿Por qué? Porque tiene 8 longitudes de onda, por eso está el arco iris ahí. No tiene 2 longitudes de onda. Entonces esto es innovación. Con el monitor común, sin movimiento y con perfusión normal, eso quiere decir que el ser humano es normal. ¿Para qué le ponen un saturómetro a un ser humano normal? Solamente para detectar cardiopatías congénitas, porque si no están gastando dinero. El saturómetro es para alguien que yo sospecho algo o que quiero hacer una detección precoz. El asunto es que cuando todo está bien, todos los monitores que están en el mercado te dicen la saturación muy parecida, siempre hay un desvío, a la arterial. O sea, en este caso, el monitor muestra 98 y la del adulto sería, o la del animal sería 98. Pero cuando hay ruido, el ruido ese de la radio que digo, y los ruidos no son solo el movimiento de la mano y la baja perfusión, es la dopamina, es estar en una ambulancia, es la temperatura local, etc. Cuando pasa eso, con movimiento, con baja perfusión, el monitor se confunde porque no detecta que se le está metiendo, por ejemplo, que está detectando un ruido de la sangre venosa.
Entonces ya no solo detecta la sangre arterial, sino, por ejemplo, algo de la sangre venosa. Entonces, el paciente, el adulto, el neonato al que se le va a hacer el screening, tiene 94, pero el monitor te dice que tiene 87, por ejemplo. Entonces esto es así. Cuando dice 94 este monitor, hay muchísimos estudios al respecto. El que los quiera también se los puedo mandar. Creo que tengo un resumen de los estudios hasta marzo. Entonces los monitores se confunden. Acá está, hasta marzo. 126 estudios comparativos en animales, en adultos, en anestesia, en neonatos, favorecen a este monitor. 11 dicen que no hay diferencia y uno solo dice que no favorece a máximo. Evidencia, ¿no? Evidencia. Entonces, esto no ha parado. Los ingenieros y los investigadores de esto siguen tratando de mejorar esto. Y hoy desarrollaron sensores que han cambiado la exactitud de la monitorización, o sea, el error, el bias, el sesgo que tienen. ¿Sí? No hay ningún monitor en el mercado que tenga esta diferencia más o menos 1,5 y que comparando la frecuencia cardíaca tenga menos de 2 latidos por minuto de diferencia. Entonces esto es así. Pero nosotros empezamos con esto cuando las enfermeras donde yo trabajaba querían tirar los monitores a la calle, porque antes se usaba el transcutáneo, algunos de ustedes lo habrán visto, transcutáneo de PO2. Y aparecen los saturómetros, se meten en la práctica, la gente no sabía bien lo que era la saturación, hoy espero que lo sepan, qué quiere decir 80, 90, 100, que no es lo mismo que la PO2 para nada, y publicamos este estudio que realmente empieza a dar cambio, o fue innovador para dar cambio a qué hacer con los prematuros. Lili Chao era una fellow mío, que sigue siendo neonatóloga, y lo envisamos en la sala de partos, porque los primeros 3-4 minutos hoy en día, la innovación ha demostrado que a los animales le cambian los genes y la expresión de los genes oculares, si se les da 100% de oxígeno. O sea que después uno puede hacer lo que quiera. Bueno, entonces no permitir saturación respirando oxígeno, de más de 96 o 96 o más, y tener alarmas a las cuales las enfermeras tienen que responder, no apagar las alarmas. Innovación. Perdón, hay algunas en inglés. Entonces, esto mejora la seguridad. Nos permite disminuir el porcentaje de tiempo en hipoxemia, no evitarlo, disminuirlo, y prevenir la hiperoxemia. Luego del índice de perfusión, que está en este mismo monitor. Esta es una revisión de hace algunos años. Desde ese momento hay 70 artículos más. Tal vez hagamos otra revisión. Y es el índice de perfusión en recién nacidos. Ahí este monitor se los muestra. Ahí dice 3.0 dice ahí. La gente pregunta cuando tiene monitor, ¿qué hago? Este es un valor numérico que se extrae de este tipo de monitores, un cálculo. ¿Sí? La señal infrarroja pulsátil, corriente alterna si quieren, y la señal infrarroja no pulsátil, corriente continua si quieren, relacionadas y multiplicadas por 100. Es un algoritmo metido en el monitor, que hoy ya lo tienen otros, y que te da un número, te da un porcentaje. Pero si ustedes ven un índice de perfusión como este, que la enfermera está viendo un bebé como este que está a su izquierda, que dice 3, y al rato, sin que le hayan puesto nada, ni que se haya enfriado, ni nada, empieza a bajar, algo le pasa al bebé. Y es una monitorización continua. Entonces, esto depende de la cantidad de sangre en el sitio que está el sensor. Y depende que nadie esté apretando, que el bebé no esté apoyado sobre ese lugar, que no tenga el manguito de la presión que cierra, porque esto mide perfusión. Obviamente esto cambia con movimientos y cambia con baja perfusión. Pero ya hay varios estudios que predicen enfermedad. La gente cuando hablo de esto con más tiempo me pregunta, ¿cuál es el valor normal? Siempre quieren un valor normal. Bueno, Granelli en 10.000 niños publicó unos datos. Pero yo pienso que la tendencia es mucho más importante. Por supuesto, este monitor muestra 0,5. Si es menos de 0,5, preocupación. Y más si es menos de 0,5 y tenés dudas en la monitorización para el tamizaje de la cardiopatía. Si es menos de 0,5 no quiere decir que tenga cardiopatía, pero observalo más. La inmensa mayoría puede andar de los prematuros entre 0,9 y 1,3. Pero más importante es la tendencia. Era 3 y ahora es 1,5. ¿Qué va a pasar? Acá están los monitores. Por ejemplo, este bebé tiene desaturación, tiene frecuencia cardíaca baja. Si antes tenía 140, ahora tiene bradicardia, aunque no entra en el esquema exacto de bradicardia. Y si el índice de perfusión era 1,3, ahora tiene 0,6. Un clínico que tenga este monitor no puede ignorar estos cambios. Siempre miramos que desaturó, saturó más alto. Sí, pero hay otras cosas que el monitor nos puede dar más allá de la saturación. Entonces hay muchos manuscritos publicados
del IP, ya les dije, del índice de perfusión y de la extracción de señal son un montón de artículos, que yo no tengo tiempo de citarlos. Ahora bien, cuando hay un ductus arterioso permeable del niño prematuro, no cardiopatía congénita, ductus arterioso permeable de un niño prematuro, no cardiopatía congénita, shunt de izquierda a derecha, se inunda el pulmón. La gente ha mirado el IP y ha mirado la diferencia, el delta IP, entre el preductal y el postductal. A ver, con una pausa, pónganse a pensar. Si hay un prematuro que tiene un ductus hemodinámicamente significativo, que tiene mucha sangre que se escapa, y yo miro preductal y ahora se escapa y se va al pulmón, ¿cómo va a ser el IP preductal, el índice de perfusión y el índice de perfusión postductal? No importa, porque yo llamo al cardiólogo. El cardiólogo está de vacaciones, o es Semana Santa, o es Navidad, y viene dentro de 6 horas. Si ustedes tienen este monitor y ven el IP diferente, pre a postductal, y sospechan ductus arterioso permeable, mejor que hagan algo. Les voy a mostrar algunos de los estudios brevemente por el tiempo que hay. Entonces, si se quieren acordar de un número, la diferencia pre-postductal del IP, mayor de 1,05, empieza a sugerir que el bebé tiene un ductus arterioso permeable hemodinámicamente significativo. Esto es una innovación, porque nosotros ocultamos, ponemos el dedo, tiene pulsos saltones, miramos la presión arterial, que muchas veces se mide muy mal, miramos la presión arterial diastólica, miramos la presión del pulso, la presión arterial, esto está en el bebé. Y decido citar uno de los tantos estudios porque fue hecho en México. Ahí lo ven, publicado en los archivos cardiológicos de México. Estos bebés tenían preductal y postductal y relacionan directamente el delta IP y encuentran una correlación positiva, como todos los que se publicaron, entre el diámetro del ductus y el delta IP. Y ahí abajo ven otras referencias. El índice de perfusión preductal es más elevado y significativamente más elevado que el postductal cuando hay un ductus arterioso permeable hemodinámicamente significativo, correlacionado obviamente en los estudios con ecocardiograma. Pero mucha gente dice, no tengo ecocardiograma 24 horas, pero puedo tener este monitor 24 horas. Y es más barato. También muestran que debajo de 0,5, como les decía, si es debajo de 0,5, el IP bajo se correlacionó significativamente con ductus en niños prematuritos de menos de 21 semanas. Bueno, hay otros estudios. La predicción de retinopatía y displasia. ¿Sí? Uno empieza a medir cosas. Si la gente estudia el lactato, hay que sacar sangre para eso. Las tendencias y los cambios del IP a lo largo del tiempo, durante las primeras 72 horas de vida, este estudio ha sido publicado por el doctor Vaquero, que no sé si está aquí, pero mirarlo, las 72 horas de vida, y mirar una tendencia, las primeras 72 horas de vida, no solo un valor, empiezan a predecir el riesgo de que haya una enfermedad seria, enterocolitis, displasia, muerte, ductus, etc. Así que esto tiene valor, las trayectorias de esto. Aquí son las gráficas que no voy a usar tiempo, está publicado hace poquito y se puede estudiar. Entonces les dije algo de la índice de perfusión y de la SPO2. Voy a hablar de los otros. La hemoglobina. No sé cuántas veces ustedes le miden un hematocrito, una hemoglobina a un recién nacido. Yo no digo que todo recién nacido tenga que tener un monitor continuo de hemoglobina. Continuo, digo. SPHB. Pero en cirugía, por ejemplo, está demostrado en niños de que hay menos sangre, hay menos transfusiones de sangre, y hay menos estancia hospitalaria por toda la sangre que le dieron. Pero además, si no hay suficiente hemoglobina, puede no haber suficiente oxigenación tisular, sea lo que sea la SPO2. Porque las relaciones no son lineales. ¿Sí? Insisto, no tengo tiempo de meterme aquí en la fisiología, pero está en aquel libro blanco que hoy la doctora me hizo acordar. Entonces, con esto se puede saber. Les doy 2 estudios relativamente recientes, del 2015 y del 2019, que miden con esta metodología la hemoglobina en forma continua y uno le va sacando sangre y la hemoglobina cae. Cuanto menos sangre le saque al bebé, menos cae la hemoglobina. Así que hasta en eso puede ser útil. Pero recuerden, por ejemplo, este estudio de hace no llega a 2 años en anestesiología, que estima la posibilidad de detectar anemia antes que lo que lo hace un clínico. Bueno, yo si uso este monitor soy mejor clínico. No soy peor clínico por usar esto. Entonces, un estudio controlado, los pacientes requirieron menos transfusiones intraoperatorias, tuvieron menos sangrado y menos estadías en el cuidado intensivo neonatal.
Este es de hace pocos meses, este estudio de la hemoglobina. Entonces, de nuevo, el número de transfusiones, le decía hoy, de la sobrecarga de hierro. Pero si uno encima da muchas transfusiones, expone al bebé a diferentes dadores, expone a potenciales problemas, tal vez la enterocolitis necrotizante, quién sabe. Peor resultado en el neurodesarrollo. Yo les hablé del cerebro, la sobrecarga de hierro. Y esto es clarísimo. O sea, transfundir menos es más. Transfundir menos es más. Bajemos el número de transfusiones, de nuevo este estudio, pero certifica lo que sabíamos. Es reciente, este debut es de hace un año. Entonces, fíjense acá en esta anestesiología en un niño, un caso. Fíjense cómo lo están viendo, va bajando la hemoglobina, como esto es en cirugía, lo transfunden, la ven subir y nunca le sacaron sangre. Lo cuidaron sin estar sacando sangre y mandando al laboratorio. Entonces, esto es un arco iris, si quieren, con 8 longitudes de onda que permite medir las distintas hemoglobinas. Hay un abstract en este congreso de los valores de SPCO, monóxido de carbono. Esta sí que es una innovación. Y no puedo aburrirlos y vayan a escuchar la presentación de la doctora Favaretto, pero esta preocupación con SPCO existe hace tiempo, desde que aparecen estos monitores. Porque algunos, como no tienen esta longitud de onda, te dicen una saturación que no es verdad, la llamada saturación fraccional. Otros miden la saturación funcional. Y uno lo que quiere saber es realmente cuánta hemoglobina realmente tiene oxígeno. O sea, hay muchos CO, monóxido de carbono, se puede afectar la oxigenación. A modo de ejemplo, y para preocuparlos, en el diario de hoy, periódico de hoy, dice que 3 jóvenes que vinieron a pasar a México el Día de los Muertos alquilaron un lugar en Airbnb. Que la joven está hablando con su novio por teléfono, está en el periódico, lo pueden buscar, y le dice, me siento mal, y el novio nunca más la escucha. El novio llama por todos lados, cuando llegan están los 3 muertos. Intoxicación con monóxido de carbono. Por supuesto que no queremos que esto le pase a un recién nacido, pero si un recién nacido tiene mucho monóxido de carbono, mejor que hagamos algo. Y a veces puede ser porque la madre fumó antes, porque la madre fuma ahora, porque la madre está expuesta a un medio con mucho... Y de esto no se sabe nada en la neonatología. Pero dentro de poco se va a saber más, y si escuchan el abstract de la doctora Favaretto, algo más van a saber. Entonces, simplemente les cuento que se han comparado 452 binomios madre e hijo en el periodo perinatal. El estudio ha sido muy elaborado estadísticamente por la doctora Rodríguez y demás. Y fíjense que son muchos, ahí están los valores. Los valores normales en general se acepta que sean menos del 3%. La metahemoglobina, si ustedes usan mucho óxido nítrico o mal, y dan de más, la metahemoglobina puede subir y empieza a desaturar. Es todo lo que voy a decir. Del óxido, del índice de reserva de oxígeno, esto es un cálculo en el cual yo aprendí bastante por trabajar en máximo, pero en adultos está teniendo un gran valor. En neonatos todavía falta buscar algunas cosas. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo anticipar cuando la saturación se me va a ir muy arriba, o, tal vez más importante, anticipar cuando la SPO2, saturación, se me va a ir muy abajo. Es el índice de reserva de oxígeno que nos da una advertencia anticipada. Este es un capítulo en un libro de anestesia que describe esto muy bien. Junto con la medición de SPO2 es útil, ¿sí? Porque, insisto, nosotros no generamos intencionalmente hiperoxia. Bueno, espero que no la generemos intencionalmente. Pero si uno ve que el índice de reserva de oxigenación empieza a subir, mejor que empiece a bajar el oxígeno, porque está clarito que luego va a tener saturación de 100%. Entonces es más temprano, una detección más temprana. Y lo otro, para los clínicos, en adultos clarito, hace 4 años ya, que los adultos también dan mucho oxígeno de más, pero hicieron este estudio modificando el PEEP, PEEP, y uno puede modificar la oxigenación sin modificar la saturación y dar más oxígeno. Y esto lo lograron con este índice. Son todos innovaciones para la monitorización. Entonces, la región hiperóxica son curvas, ahora creo que les voy a mostrar una. Este es un estudio relativamente reciente. Acá tienen un bebé en cirugía con fístula traqueoesofágica. Y ustedes pueden ver que ese ORI allá arriba, porque lo mide, lo calcula con todo esto, los cirujanos se dan cuenta que le va a pasar una hiperoxia grave, entonces le bajan el oxígeno.
es anticipar a lo que puede pasar. Estos son casos reportados, estos ya son más que casos. Entonces, yo hablé hoy de la toxicidad del oxígeno muy breve, pero estas cosas ayudan a evitar la hipoxia tisular y a evitar el veneno por la oxidación. Todos los órganos, los genes, las mitocondrias, todo se puede afectar por mucho oxígeno. Entonces, la autorregulación cerebral. Para eso se puede medir el flujo. ¿Quién mide el flujo cerebral bien? Pero hoy escucharon algo del NIRS, Near Infrared, espectroscopía casi infrarroja. Y acá tienen, ahí abajo, el índice de oxigenación en azulcito. Este es un monitor que además mide la SPO2, etc. La pregunta que les hago es, si ustedes ahora ven un recién nacido con SPO2 de 83%, saturación baja, ¿la oxigenación cerebral va a ser baja? La respuesta puede ser o no. Porque les acabo de decir que la oxigenación es muy compleja. Depende del gasto cardíaco, depende de la cantidad de hemoglobina. Pero alguien ve una saturación de 83 y si el cerebro estaba bien oxigenada y le sube el oxígeno y se le lleva la saturación a 100, el bebé tiene hiperoxia regional cerebral. Entonces estas modificaciones que se pueden ver con innovación son útiles. A la inversa, cuando la saturación arterial del oxígeno es normal, pongo alta para... ¿La oxigenación del cerebro está garantizada y es siempre normal? No. Entonces, es otra innovación que nos va a permitir, tal vez con todo lo que han escuchado el cerebro, hacer mejores clínicos. Entonces, la saturación normal en aire ambiente es 97, 98, 99%. La saturación en aire ambiente aquí en Mérida, a nivel del mar, de 94 no es normal. Y ya vieron los screenings. Pero es aceptable cuando está respirando oxígeno. Y si yo puedo medir otras cosas, mejor, ¿sí? Entonces, es aceptable cuando el bebé está respirando oxígeno. Pero esto se sabe hace tiempo. Cuando se administra oxígeno suplementario, no hay que tener saturación de 97, 98, 99 o 100. Hace mucho tiempo nosotros publicamos esto, oxígeno como riesgo a la salud neonatal, y llamábamos al détente de los franceses en la guerra, ¡paren! Todavía se sigue usando mal. 15 años después. 15 años después. El doctor Saustad escribió: respiren, pero no agreguen oxígeno si no es necesario. Muy bien. Esta frase me la mandó la doctora Lima, nos está por aquí, que la vio en algún lugar en inglés, yo la traduje al castellano, la había escrito. La hiperoxia la causamos nosotros, no ocurre en la naturaleza. Y la evolución de los animales y la nuestra no ha equipado al organismo para defenderse de la hiperoxia. Tenemos muchas defensas contra la hipoxia, pero no así contra la hiperoxia. Si bien esto no es innovador, por favor recuérdenlo. Entonces, no al 100% de oxígeno, de rutina, porque hay muchos cabezaduras que seguramente le dieron mucho oxígeno cuando eran niños y por eso siguen diciendo sí, métele 100%. El oxígeno como enemigo se los mostré hoy, muchas cosas. Remarco acá, daño al ADN, cáncer, mayor cáncer asociado epidemiológico, mayor cáncer en la niñez, en los niños expuestos por 3 minutos a 100% de oxígeno en las salas de partos. Resistencia vascular pulmonar, 100% de oxígeno es peor que 80 o que 70. El tema es evitar la hipoxia pulmonar, no generar la hiperoxia pulmonar. Y acá tienen un estudio que también ha sido publicado por CIBEN hace muy poquito, pero hay otros, del CO2 expirado. El doctor Sosa no sé si estará aquí, pero este es un estudio multicéntrico publicado en los Anales de Pediatría hace muy poquito. Y uno puede mirar en forma continua cuál es la PCO2 del bebé. Lo cambia de un respirador convencional a un respirador de alta frecuencia y se da cuenta si no se le está yendo la PCO2 para abajo. O tiene un neumotórax que se le fue la PCO2 para arriba. Acá tienen varios, o por lo menos a la izquierda tienen uno de los sensores y otros por ahí. Y aquí tienen las curvas reportadas por el doctor Sosa entre la relación del CO2 expirado y la PCO2 de la sangre. Y es buena, es decente, pero mucho más importante es la tendencia en el mismo bebé, ¿sí? Y si uno ve lo que mostramos ahí arriba, que estaba alrededor de 35, 37, 38, 40 y ahora está alrededor de 25, mejor que hagamos algo, ¿no? Es el bebé que va bajando, se está poniendo hipocárbico y no hay que pincharlo. Y para los que quieran leer resúmenes, la revista Anales de Pediatría solicitó, y la doctora Rodríguez hizo esto para ellos. Acá tienen todo un resumen de este estudio, de las ventajas que puede tener medir PCO2 expirada en la clínica neonatal.
una innovación. Y el oxígeno cerebral, para terminar, el futuro está aquí. Esto ya existe, ya ha sido aprobado y se puede medir la oxigenación cerebral. Hay muchos estudios, muchos, en los últimos 7 años, sobre todo con la nueva tecnología. Este es un niño de 27 semanas, 2 días de edad. Allá arriba ven, hoy los doctores Garcialix y Juan mostraban el electroencefalograma de amplitud, que mide una cosa. Pero en azul ahí tienen la oxigenación tisular cerebral, por eso la C, cerebral, en azul. En verde es la renal, no importa, se pueden medir en distintos lugares. En este ejemplo que pongo, esta gente estaba midiendo ambas. Y si ustedes se fijan, la renal cae de 72 a 43%. Y la cerebral baja de 60 a 51. 60 y 51 son valores normales, pero es un descenso importante. Sin embargo, la renal bajó muchísimo. Y estos autores tienen varios, y hay otro estudio que dice lo mismo, que esto le permite a un clínico detectar que algo está pasando y que probablemente sea shock, y que probablemente, no probablemente, se afecta primero la oxigenación renal que la oxigenación del tisular cerebral. Este era un bebé con ductus. Fíjense, el ductus le está robando la sangre al riñón y por lo tanto, aunque la saturación SpO2 sea normal, el riñón no recibe suficiente oxígeno. Esta innovación de medir oxigenación en los tejidos regional es muy importante, muy importante. Aquí les voy a mostrar, este es una medición unilateral, uno puede decir la puedo medir en 2, y ustedes ven ahí 66% con una saturación de 92, etc. Y esta es bilateral, esta es una foto del doctor Garcialix. Y este bebé tiene una desaturación en la SpO2, el IP bajo, le había bajado de 1.3 a 0.80, la frecuencia es normal, si la ven ahí 141, y la saturación del cerebro es 71, que es normal. O sea, yo agregué una medición, yo me asusto porque bajó la saturación en la sangre, me preocupo porque bajó el índice de perfusión, la frecuencia cardíaca permanece normal, pero la oxigenación cerebral sigue siendo normal. Cuidado con lo que hago. Recuerden, ya lo mostré rápido hoy, si es por debajo de 45 la oxigenación regional cerebral, eso es insuficiente. Están casi todos de acuerdo. Entre 50 y 75 es normal, pero recuerden la tendencia. Y si es más de 85, puede ser grave hiperoxia cerebral o muerte neuronal. ¿Sí? La asfixia es grave. Pero acuérdense que si desciende 20% es potencialmente anormal. Este estudio se los mostré hoy. Les dije que evaluamos los cambios de saturación regional cerebral con procedimientos mayores y con procedimientos menores. Ahí están listados todos procedimientos de rutina en la unidad de cuidado intensivo neonatal. Y ahora nos estamos abocando, hoy o mañana, no sé cuándo, van a escuchar qué pasa durante la alimentación, algo anticipé hoy, también qué pasa durante una transfusión, qué pasa durante el movimiento de la cabeza, qué pasa cuando alguien no lo toca tranquilamente al bebé o le hace doler, con los cambios de pañales, etc. Estos son todos procedimientos rutinarios en el cuidado intensivo neonatal, en donde si estuviésemos midiendo la oxigenación cerebral con esta innovación, podemos cambiarlo, si es que se produce hipoxia tisular o hiperoxia tisular. ¿Cuántos de ustedes todavía cuando van a aspirar un tubo endotraqueal le meten más oxígeno y lo ventilan a mano? Pero si ustedes ven que el cerebro se le está yendo arriba, no lo van a hacer. No hace falta que venga nadie a decirles. Muy bien, acá están los resultados de ese estudio publicado. Insisto, la variabilidad la mencioné hoy. Les hablé de la alimentación por sonda nasogástrica en nuestro estudio viejo y en uno nuevo. Y también está el tema, acá está el video que lo muestra. Como lo mostré hoy, no lo voy a mostrar de nuevo, así que lo voy a saltear por una cuestión de tiempo. Pero les dije lo de la alimentación. Y también cuando se aspira el tubo endotraqueal, también lo tenemos medido. Entonces, cuidado, cuidado porque esto es riesgoso. Estas 2 diapositivas las mostré hoy, espero que los que están aquí hayan estado a la mañana, pero en este caso el 62% la RSCTO2, o sea, la oxigenación tisular regional del cerebro, R regional, cerebral, saturación de oxígeno, menos que la basal después de 5 minutos de completar la alimentación. O sea que este bebé que estaba en este valor ahora tiene menos, y tiene 20% menos a veces. Entonces la alimentación es un problema. Acá está lo del tubo endotraqueal y este sí lo voy a mostrar. Ustedes ven 92, frecuencia, saturación, perdón, 162.
y 60. Fíjense qué bien. La enfermera no me permite identificarla, pero miren qué suavecito, cómo aspira. No hay trauma. El bebé ni lo nota. Y allá 67 la saturación de oxígeno. Hay que aplaudirla. Otro se va a 20. Muy bien, la felicitamos a la enfermera o a los que hagan la aspiración. Y esto fue lo del olfato que les contaba, que también hay un resumen aquí. Hoy escucharon a la enfermera Altimer hablar del olfato, pero hay preocupación por este tema. Hay muchos estudios, no con oxigenación cerebral, pero hay muchos estudios del olfato, sí con oxigenación y manifestaciones cerebrales en niños mayores y en adultos, no así con la oxigenación cerebral en neonatos. Pero qué sé yo, si una enfermera o un médico hoy se puso un lindo perfume que le regalaron, yo no supiese que el bebé le baja la oxigenación y bueno, se lava las manos, no sé, algo hace. O la madre que se pone, o las madres que le ponen perfume a los bebés. Muy bien, así que eso se los dejo para cuando lo escuchen. Aquí está preestímulo, 98, 140, el índice de perfusión es 2,6, les dije, la saturación es 72, cerebral, previo, y este bebé mantiene todo, baja un poquito la frecuencia y baja mucho la saturación. 72 o 63 es como un 20%. Entonces hay que tener cuidado. Entregar suficiente oxígeno, recordar los efectos de las drogas que hablamos hoy, porque esto es grave, la posición, y recuerden que todo esto es multidimensional. Esto es simplemente un agregado a todo lo que sabíamos, que nos va a permitir saber más y cuidar mejor. Entonces, estos métodos de radiación de rayos infrarrojos son distintos, igual que los saturómetros. Hay algunos que se los quieren vender, que no tienen sensores neonatales. Les recomiendo que no los compren, porque van a leer cualquier cosa, y ya también está en la literatura, y está en Cochrane, de hecho. Entonces, resumidísimo. Una tecnología continua y no invasiva, no dolorosa. Cuesta, el equipo cuesta, los sensores cuestan, eso es cierto. Los valores están siendo validados, todavía no completamente del todo, sobre todo porque son distintos monitores con distintos sensores. Así que hay que buscar lo más neonatal que encuentren. Y los neonatos enfermos y sus familias nos confían este milagro, que es el de tratar de proteger su cerebro a los neonatólogos y a las enfermeras. Hagamos lo mejor que podamos, aceptando las innovaciones que vienen. ¿Sí? Esto se basa en cosas físicas, perdón, pensé que lo había bloqueado a esto, que no tengo tiempo de poner, pero obviamente utiliza luz cercana al infrarrojo, no es la saturación arterial, es la saturación tisular, regional, no es pulsátil, ¿sí? Y puede ser alterada por muchas cosas, sobre todo si uno pone mal el sensor. Entonces, nosotros publicamos bastante cosas de estas, perdón, creí que lo había sacado porque esto lo mostré antes. Acá está el estudio de Cochrane, discúlpenme, este es el problema de estar tan cansado con estas cosas. Estos estudios en diversas revistas de computación y demás comparan los monitores y muestran que no hay límites de acuerdo, son distintos, ya termino. Ahí ven un monitor puesto en la frente, en un área donde hay muchos vasos grandes, y esto es malo, y se va a llevar el valor. Y a la derecha ven un montón de monitores de los que existen en el mercado. Cuidado cuando elijan. Qué pena, me olvidé de sacar todo esto. A ver si llego al final. El futuro está aquí, digo yo, ¿sí? Convulsiones, hipoxia, beneficios. Hay estudios en marcha, algunos con los doctores Alex y Juan también. Y entonces recuerden que esto es complejísimo, porque cuanto más podamos medir con innovaciones qué es lo que está pasando allá abajo, menos vamos a estar inventando. Me equivoqué. Termino. Janusz Korczak, el mejor pediatra del mundo, escribió en su novela de cómo amar a los niños. Y alguien le dice, usted dice que trabajar con los niños es cansador. Y le dice, usted tiene razón. Pero el problema es que usted dice que es cansador porque hay que ponerse a su nivel, porque hay que agacharse, porque hay que inclinarse, porque hay que encorvarse, porque hay que hacerse pequeño. Y el doctor Smith, que así se llama, dice, en eso está equivocado. No es eso lo que cansa. Lo que cansa es estar obligado a elevarse a la altura de sus sentimientos, a estirarse, a alargarse, a alzarse en la punta de los pies para no herirlos. La foto de lo que ven ahí es del doctor Smith, Janusz Korczak, el escritor, con los niños que él había protegido en un orfanato hasta que vino la Gestapo, se los llevó y los mató a todos en Treblinka.
No conozco a ningún pediatra que vaya a la muerte por sus pacientes y que los haya defendido. Esta frase nos la tenemos que acordar y por eso digo que nos tenemos que inspirar en los niños y ponernos en punta de pies. No, qué trabajo, qué trabajo. La innovación es difícil, el problema es difícil, proteger el cerebro es muy difícil y lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Como nos dijo Trudeau, curar podemos algunas veces, ayudar con frecuencia, pero consolar siempre. Gracias por no ser indiferentes, gracias a la gente que me ha ayudado a formarme, gracias a ustedes que mejoran la vida de tantos. Gracias. Saca de acá. Sí. Como estamos un poco pasado de tiempo, viene la sesión de trabajos orales y la sesión de pregunta va a quedar al final de la mesa de expertos 2, que es entre las 16:30 y 17:30, donde se va a agregar el doctor Van Kam también a la mesa. Muchas gracias.